plan de artista, ¿no? Claro que sí, es que lo haces muy bien. Sí, sí. Primero tu nombre y el día que estamos, Sí. Yo me llamo José Soria y soy amigo de la infancia de Daniel. Y estamos recordando el tiempo aquel que, siendo unos niños, nos íbamos al Parque de Canalejas a ver las marionetas de Maese Villarejo de Madrid, que eso era lo más espectacular. Esas marionetas, bueno, fíjate la edad que tengo ya y aún me acuerdo de las canciones y me acuerdo de todo lo que vivíamos. Ahí quedábamos para estar los primeros allí y coger sitio para sentarnos en el suelo, en las sillas no, porque no nos daban dinero para las sillas. Para tanto. No daba para tanto. Y quedábamos después de comer, pues sobre las 3 o así, para bajarnos hasta las 6 que empezaba. Y allí estábamos sentados esperando y ya cuando empezaban a poner la música de infantiles que ponían antes de empezar la actuación y todo eso, y allí estábamos ahí esperando a ver si salía, a ver si empezaba, y ya luego con la música del nodo se abrían las cortinas y entonces salía Gorgorito y todos los chiquillos gritándole ahí, Gorgorito. Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? Y nada, y ahí ya empezaba el cuento y a ver cómo Gorgorito podía ganarle a la bruja ciriaca, que era la mala de los cuentos. Sí. Y tenía también, la bruja ciriaca tenía un ayudante que era el ogro Machacacocos. Y Gorgorito pues tenía a su amiguita que se querían mucho, que era Rosalinda. Sí, señor. Y nada, allí todos esperando el cuento, y entonces pues en el cuento venía un momento en que la bruja quería coger a Gorgorito y salía por una esquina del escenario, Gorgorito estaba en medio y todos los chiquillos gritando, Gorgorito, la bruja, la bruja. ¿Qué pasa? No está la bruja. Sí, por allí. Se iba a ver donde le habían dicho los niños, sí. Por allí y tal. Iba Gorgorito y dice, no, aquí no está. Y entonces la bruja asomaba su cara fea por el otro extremo y todos, allí, todos chillándole. Vamos, que no podíamos, si nos dejaran, subíamos nosotros a pegarle a la bruja. A cogerle, Veridad, cogerle a la bruja para que Gorgorito la pudiera ver. Y nada, y los cuentos eran todos muy bonitos y las músicas que ponían, porque no solamente salían las marionetas, sino que ponían música de tensión, ¿sabes? Si era la escena así que la bruja, pero luego siempre terminaba Gorgorito con la estaca. Con la estaca, era un clásico. Que le decía, cuando le estaba pegando, le decía, triqui traca, muera ciriaca, triqui traca. Y cuando ya la bruja ciriaca hacía y se caía allí en el ese y todo, bien. Bueno, ¿veis? Ya hemos terminado con la bruja ciriaca. Y entonces a lo mejor la bruja ciriaca se movía un poquito y todo, Gorgorito, no, que te coge, que no. No, sí, ya está. Y Gorgorito con la estaca le hacía así para que vieran que no se movía la bruja. Pero cuando se descuidaba, que volvía a hablarnos a nosotros, la bruja hacía así para levantarse. Y nada, al final otra tunda con la estaca le daba ahí triqui traca, muera ciriaca, y ya cuando sabíamos que ya la bruja ciriaca ya no iba a hacer nada es cuando Gorgorito con la estaca la cogía así y decía por los aires y la tiraba y la tiraba, ya se había terminado el cuento. Sí. Y estaba también el Machacacocos. El Machacacocos, ese actuaba cuando era el cuento que requería. A veces solamente salía Gorgorito, Rosalinda y la bruja ciriaca. La bruja ciriaca era fundamental ahí. Era la bruja, la mala. Y Machacacocos, cuando
intervenía para que le ayudara a engañar a Gorgorito y ahora que se lo estoy contando a tu abuelo, y le tenéis que decir que os ponga un trocito o un capítulo de las marionetas y verás cómo del maese Villarejo, claro. Del maese Villarejo de Madrid, sí, venían de allí, sí. Venían de allí. Sí, y era per fogueres, sobre todo era la época, en el parque de Canalejas, por las hogueras, allí per Baix dels Ficus, por las hogueras allí, y allí se juntaban niños, pero de toda la muchísimos niños, y los padres también, que llevaban a los más pequeños y todo eso. Sí, formaba parte de lo que eran las fogueras, casi era un clásico. Y ya habíamos hecho toda la tarde allí, desde las 3 que estábamos hasta las 6 que empezaba, y solía terminar a las 7, y si era largo a lo mejor a las 7:30. Y de ahí ya nos íbamos todos cantando la canción que cantaba Gorgorito, del té, chocolate y café. Era que la canción terminaba siempre la misma canción, que los buenos han ganado, los malos han perdido, y el cuento se ha acabado de brujas y bandidos, té, chocolate y café, y todos los chiquillos decían té, pero todos como si estuviera ensayado, todos. Y ya de ahí ya nos íbamos nosotros, ya había terminado el teatro, nos íbamos para nuestra casa cantando la canción del té, chocolate y café, hasta que llegábamos allí a las casas donde vivíamos. Y de ahí ya era la merienda, a sacarnos media barra de pan de esa que eran barras de pan de verdad. Que no eran bocadillitos, no eran las barras de pan, y eso cortado por la mitad y puesto pues mortadela, que se comía mucho antes. Antes no había mucho así jamón ni nada, era mortadela o queso, sobrasada, y ya terminábamos ahí la tarde. Hasta el día siguiente, que ya... Bueno, y a jugar al patio. Anàvem al pati ese de vecindad, que teníem allí en Reyes Católicos, del Padre Ángel. Todo el patio ese, la historia que tiene ahí. Señor, sí. Madre mía. Y ahora mira, aquí estamos como dos abuelos, pero con los recuerdos de cuando éramos pequeños, que nos acordamos. Sí, nos acordamos de todos los amiguitos que teníamos allí, de Pepito Verdú, de Antoñito Jorge, de Agustín Tejada. Todos, y bueno, ya os he contado un poquito. Molt bé, pues moltíssimes gràcies, tu, qué ilusión, tu. Después contaré yo, que os ponga lo de claro que sí. Que os ponga para que veáis que nosotros, como cuando éramos pequeñitos y tal, empezábamos y sabíamos que eran las marionetas, pero conforme iba avanzando el cuento, ya veíamos ahí a personas, veíamos a Gorgorito que se movía solo. Sí, que no eran marionetas, eran personas allí en el escenario aquell. Y así los más atrevidos nos acercábamos así al escenario y por debajo que había y veíamos los pies de los artistas que movían las marionetas y todo eso. Pero... un pasado bien bonito. Muy bonito, ya lo veréis. Sí. A lo mejor nos gusta. A lo mejor decir, oye, es que estas marionetas... Pero era lo que teníamos nosotros antes. No había televisión, no había nada. Había radio que era para escuchar el Hércules. Nuestros padres escuchaban por la radio el Hércules. Sí, o Matilde, Perico y Periquín. Matilde, Perico y Periquín. ¿Recuerdas? Eso era más las mamás. Las madres, claro. Las madres porque lo hacían por la mañana. Sí. No, y por la tarde también, yo lo he oído por la tarde, llegar por la tarde. Que por la tarde era... Yo me acuerdo que le gustaba a mis padres mucho ver El criminal nunca gana. Ese era un clásico, hombre. Después fue la época de la Ama Rosa. Ama Rosa. ¿Recordes también? Ama Rosa. Joder, es que con los dos hijos, que eran hermanos. Eran hermanos, pero uno se lo había dado porque... Sí. Pensaba que iba a morir a la portera. La portera era la madre verdadera
Sí, todo un serial lacrimógeno como sí, pocos, sí, eso como era pocos. Ahí veías eso era de pañuelo, de suspiros. estar suspiros, yo era. Aquello, bueno, Sí, señor. Porque era eso, que era en esta de Amarrosa era la criada que va a trabajar allí para estar cerca de su hijo. Y entonces no podía decirle que era su hijo ni era nada, lo había recogido el matrimonio que era un matrimonio que tenía dinero y todo eso, y ya al final las lágrimas, vamos, se fundían las lámparas de la radio. Iba con lámparas. Iba con lámparas en aquella época. Sí, bueno, pues escolta, és que l'haces la mar de bien, tu. Si és que ho fas la mar de bé, tu. Cuentas de maravilla, De narrador. De narrador, Sí, moltíssimes gràcies,